Sus pantallas pueden leer el título de la enseñanza de hoy. Vamos a compartir este tema importantísimo de la Biblia. Una casa sin... Eso es impensable, ¿verdad? ¿Quién en esta época, quién en nuestro contexto construiría o se pasaría a vivir a una casa que no tenga puerta? Eso parece un absurdo, ¿cierto? Es un absurdo. Una casa sin puerta. Pero hoy, durante la reflexión en la Biblia, nuestro viaje bíblico, vamos a descubrir que muchos estamos viviendo así. Para nuestra enseñanza vamos a ir a un momento sagrado de nuestro Salvador. Vamos a recrearlo en las pantallas ese momento. ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Este es uno de los momentos más sagrados en el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra. Es el ministerio de la liberación. Como ninguno que se llamó maestro espiritual o enviado de Dios, ninguno pudo hacer estas señales y estos milagros. Jesús sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, pero en un sinnúmero, una infinidad de momentos, lo registra el Nuevo Testamento, Jesús expuso a los espíritus malignos. Jesús trajo liberación de maldiciones y de opresión demoníaca a la gente, como ninguno en ningún tipo de religión o enseñanza religiosa. Cristo nos demostró la existencia de esos ángeles caídos, que antes eran ángeles al servicio de Dios, nos dice Ezequiel en su capítulo 28 o Apocalipsis en su capítulo 10, que eran ángeles al servicio de Dios, pero que antes de crearse el hombre, millones de años antes, hubo un grupo de ángeles que se rebelaron contra Dios al mando de un arcángel que antes era lleno de luz y encargado de la alabanza, y ahora Dios le maldijo y es conocido como Satanás. Vamos a ir a este momento y a esta enseñanza sublime. Evangelio según Mateo capítulo 12, vamos desde el versículo 43 a leer. Dice: cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré ¿a dónde? Mira, tan interesante. No habla de un patio, no habla de un campo, habla de una casa, el lugar donde tú vives, donde tú habitas, donde se desarrolla la familia. Y dice que el demonio quiere volver allá, la casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada, por supuesto, porque Dios la arregló cuando empezamos a llegar a sus caminos, cuando venimos a la iglesia, y así la encuentran los demonios. Dice: luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero, que antes de venir a la iglesia. Así le pasará también a esta generación malvada.
A aquellas personas que eligen el mal, dice el Señor, que ese será su destino, que van a terminar peor que cuando llegaron a la iglesia. Nos surgen algunas preguntas que espero que pueda yo contestar con la palabra de Dios, con la unción y la gracia del Espíritu Santo. La primera pregunta es: ¿esta casa contaba con una puerta? Ustedes vieron el video y me encantó el video que está recreando uno de esos momentos de liberación. El lugar donde entró Cristo, ¿tenía puerta o no tenía puerta? Segunda pregunta: por carecer de puerta, cualquier cosa puede entrar y estropear nuestras casas. ¿Es esa la razón por qué vivimos a veces, después de estar con Cristo, después de asistir a la iglesia, es porque no pusimos puerta? Aceptamos a Jesús, Él empieza a transformar nuestras vidas, pero no ponemos una puerta, un seguro de protección, y es por esa razón que cualquier cosa entra y viene a descomponernos y a traernos aflicciones, siendo que ya somos creyentes en Dios, siendo que ya le entregamos nuestra vida al Señor, lo confesamos a Él, pero es por carecer de una puerta. Vamos a Apocalipsis en su capítulo 3, verso 20. Apocalipsis 3:20 dice así: mira que estoy, ¿a dónde? Mira lo que dice el Señor. Estas son palabras de Cristo. Yo estoy a la puerta y golpeo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál es la cena del Señor? ¿Qué clase de alimentos nos da Él? Ustedes recuerdan en Juan capítulo 4 que tuvo un encuentro con una mujer que había fracasado en 5 relaciones sentimentales. Ya había vivido con 5 hombres y no era feliz. Y el Señor le dice a sus discípulos: yo tengo otra comida que comer. Cuando nuestro Señor trae alimento y trae cena para nosotros, significa que viene a nosotros a traer algo más allá de lo físico, y es que empieza a restaurar nuestras vidas. Trae redención, trae sanidad, trae esperanza a nuestro Señor. Es la comida de Él. Apocalipsis 3 dice que Él quiere entrar a darme de esa comida suya. Pero aquí nos surge otra pregunta. La pregunta es: para Dios tenemos una puerta cerrada, pero para otras no. ¿Será que en nuestra casa puede entrar las redes sociales con todo su contenido en potencia? Las series de las plataformas virtuales pueden entrar y vemos todo, pero cuando se trata de un llamado de Jesús que nos quiere atraer y salvar para la iglesia, para un ministerio y servirle, a Él sí le tenemos puerta cerrada. Lo voy a pensar, voy a orar a ver. No, ahorita no quiero. ¿Será que para otras cosas tenemos puerta abierta, pero para Jesús se la cerramos? Hoy este tema lo voy a abordar desde perspectiva histórica, de la perspectiva teológica y desde la perspectiva de nuestro diario vivir. Como vemos en el diario vivir, como vemos en la historia y en la teología, el cumplimiento de la palabra de Dios. Quiero empezar con este ejemplo, a ver si ustedes reconocen este lugar. Miren por favor sus pantallas. El sistema de la gran muralla que construyó sigue en pie. Sin embargo, detrás de ella el imperio se está desmoronando, lastrado por el peso de los costes de defensa, rumbo a la entrada más fortificada de la historia de la muralla. En su día se conoció como el primer portal bajo el cielo. Fue aquí donde por fin, el 27 de mayo de 1644, la gran muralla fue traspasada, sin que se derramase una sola gota de sangre. Muy bien, una de las estructuras más impresionantes que los seres humanos hemos construido sobre este planeta. El primer astronauta que salió al espacio pudo distinguirla. ¿Quién fue el primer astronauta? Fue un ruso, Yuri Gagarin, y pudo observar única construcción que se podía ver desde el espacio y que se puede ver desde el espacio: la muralla china. Él dijo que parecía como una serpiente.
¿Por qué se construyó la muralla china? Para proteger ese imperio de las invasiones. Pero antes de cumplirse 50 años, 3 veces había sido invadida la China. ¿Y por qué? Nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el tema? ¿Una casa qué? Resulta que la muralla china no hicieron puertas, sino que tenían guardias. Y en 3 ocasiones, como dijo este historiador en este documental, entraron sin derramar una gota de sangre. No tuvieron que matar a nadie. ¿Por qué? Porque sobornaron la guardia. El corazón corrupto humano les dio la entrada en 3 ocasiones. Este es un ejemplo histórico. ¿Qué tienes tú en la puerta de tu casa? ¿Qué clase de puerta y qué tan selectivo eres en la puerta de tu vida? ¿A quién tenemos guardándola? ¿A nuestros deseos? ¿A nuestros gustos e intereses? ¿Cuál es el guarda de nuestra puerta? Una interesante pregunta para resolver hoy, porque de eso depende lo que entre o no entre en nuestra vida. En el sueño de un hogar feliz depende de ese guarda lo que tengamos ahí. Empecemos con Proverbios capítulo 25, verso 28, a discernir esta enseñanza. Dice así, como la muralla china: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ahora el Señor empieza a hablarnos de un concepto tan importante. Esa puerta se llama, según Proverbios 25, 28, dominio propio. ¿Qué tanto dominio propio tengo yo? El Señor nos está diciendo a través de Proverbios, está esclareciéndonos el significado de Apocalipsis 3 y el significado de Mateo 12. Tiene un nombre esa puerta y es dominio propio. Como una ciudad sin muralla, una casa sin puerta, es el que no sabe dominarse. Esto sí lo voy a hacer, esto no lo vamos a hacer. Este sueño no lo vamos a acariciar. Jamás en esta casa vamos a dejar entrar el desánimo en las cosas de Dios. ¿O tú lo dejaste entrar ya? Ya en tu casa entra el pesimismo a hablar mal de las cosas de Dios. ¿Sabes que años atrás eso era impensable, que se hablara mal de las cosas de Dios? Porque en la Biblia es condenado a pena capital la blasfemia. Se cuidaba muchísimo de las cosas sagradas, tratarlas como sagradas. Hoy no. Hoy muchas personas dejan entrar en su casa cualquier conversación, cualquier sentimiento o pensamiento. Y es la razón de por qué algunos han vuelto a tener ese estado que antes tenían de decepción, de fracaso, de frustración, siendo que cuando llegaron a los pies de Cristo empezó a brotar la esperanza y la fe. Empezaron a sentirse niños de nuevo, a tener sueños y a decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en, porque Él como dice el Salmo, cuando Dios nos hiciera volver de la cautividad, cuando nos librara de las cárceles, seremos como los que sueñan y nuestra boca se llenará de risa y alabanza. Pero algunos ya no más risas, ya no más alabanzas. Algunos su estado es peor, el desánimo de ahora, la amargura de ahora, el pesimismo de ahora es peor, la malicia de ahora es peor que antes de llegar a la iglesia. ¿Por qué? Casa sin puerta. La puerta solamente se la ponen a Jesús, no al servicio a Dios, no a la inocencia y la pureza de honrarlo a Él, pero a todo lo demás, bienvenido sea. Lo podemos oír, lo podemos ver, podemos examinarlo a ver. Hay un teólogo inglés, siglo XVII, ya he hablado de él. Miremos una pintura con su rostro, Matthew Paul.
¿Por qué es legendario Matthew Paul, siglo XVII? Este hombre tenía una fuerza en su prédica tan extraordinaria. Los católicos allá en Londres le hicieron una encerrona, una casa, le llamaron el atentado de la pólvora, porque en ese tiempo, siglo XVII, hasta ahora estaba el auge de la pólvora. Y llenaron una casa de pólvora, que cuando él pasara, ¡bum!, luces de colores, volarlo. Y este hombre fue salvado milagrosamente por Dios. Y esos hombres que habían planeado todo eso terminaron colgados. La reina los mandó colgar. Es muy famoso Matthew Paul. Él dijo acerca de este concepto de las puertas: nuestro ser interior es como una ciudad llena de actividad. Nuestra vida interna es como una ciudad, con pasiones, con sueños, temores y deseos. Si no ponemos el control, el resultado será un desenlace caótico y desenfrenado. Ponte a pensar en una ciudad como nuestra capital, Bogotá. Ponte a pensar si no hubieran leyes. Ponte a pensar si no hubieran reglas. ¿Cómo sería la convivencia en esa ciudad? Wow, eso sería una película de terror. Eso está diciéndonos Matthew Paul acerca de Proverbios 17. Matthew Paul dice: nuestro ser interior es una ciudad gigantesca. Hay pasiones aquí adentro, hay deseos aquí adentro, hay sueños, hay ambiciones, hay sentimientos. Y si no ponemos un control, si no hay una norma y una ley dentro de ella, ¿cómo va a ser nuestra vida? Va a ser un caos. Va a ser un proyecto humano fallido. No cumpliré mi propósito para el que nací, para el que Dios me dio la vida y me puso en este planeta. No lo cumpliré, no lo desarrollaré, no me sentiré victorioso como es la voluntad de Dios, que así nos sintamos en Cristo. ¿Por qué? Porque no pusimos puerta y empiezan a entrar en nuestro ser interior pasiones, cizañas, malas intenciones que nos corrompen y nos destruyen. Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que ser valiente, y más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Estamos hablando de una época donde así se vivía, la época de invasiones, la época de los bárbaros, que para prosperar o extender sus dominios arrasaban con otro pueblo. Y Dios viene y toma a nosotros, a sus hijos, y nos dice: es mejor tener dominio propio que conquistar ciudades. ¿Por qué dice eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué harán tú los has visto? Seres humanos con dinero, pero sin dominio propio. ¿Cómo les va? Personas que obtienen cosas, pero no tienen cultura, educación. ¿Cómo les va? ¿Dios tiene la razón o no tiene la razón al decirnos esto? Primero es el dominio propio, antes que grandes conquistas, porque tú conquistas cosas pero no tienes dominio propio, se te van a derrumbar. Todo lo que conquistes se te acaba. Dios sí dice la razón. Sin dominio propio es como tener una casa sin puerta. Cualquier cosa podrá entrar y destruirnos. Isaías en su capítulo 26 verso 20. Ahora vamos al profeta Isaías. ¿Qué le reveló Dios a Isaías sobre las puertas? Dice así: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete un momento hasta que pase la ira. Dios tomó al profeta Isaías y le dice: dile a mi pueblo, y hoy me ha tomado a mí para decirte: tienes que ya cerrar la puerta y entrar a tener intimidad con tu Señor, porque lo que te espera sería ira, sería juicio, serían cosas terribles. Cierra ya la puerta a lo del mundo, cierra ya la puerta a esas cosas que les dejaste entrar. Ciérrale puerta, ponle un alto ya. Y entra en la intimidad con tu Salvador y Dios, con tu Padre amado, que quiere entrar y darte la cena, cenar contigo. Mateo capítulo 6 verso 6. Son palabras otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente tocó el tema de las puertas Jesús. Dice así: pero tú
cuando te pongas a orar, entra en tu habitación y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, te dará tu recompensa. Ahora Jesús recicla las palabras, emula las palabras de Isaías que él le había dictado a Isaías, y ahora en su condición humana las vuelve a replicar. Y dice a sus hijos: cierren ya la puerta a ese bullicio, tanta bulla que están escuchando y recibiendo. Ciérrenle ya la puerta a esa mala influencia de personas que no les convienen. Cierre ya la puerta y ponte a orar. Y el Señor dice que cada vez que hagamos esto, qué lindo, que tú te niegues a una tentación, que tú cierres la puerta a una actividad que sabes que desagrada a Dios y la cambias por un tiempo de oración. Lo prometió el Señor, que nunca miente, y dijo: el Padre te recompensa. Habrá cena mejor que pavo, mejor que ajiaco santafereño. Habrá sanidad, habrá restauración, habrá promesas de Dios. No son mis palabras, léelo. El Padre lo recompensa. Y luego, ¿qué dice? Cerrar puerta y orar. Cada vez que tú rechazas una tentación de rebeldía, de inmoralidad sexual, el Señor dice: hijo, sé que te cuesta, sé que fue una lucha tenaz en tu interior, así que siempre que hagas eso, yo te recompenso. Lindo, lindo. Son palabras de Cristo, son palabras del Señor y Dios nuestro, y Él nunca miente. El segundo principio de las puertas. El primero dijimos que el nombre de esa puerta es dominio propio. Y el segundo principio es que sin puerta o sin dominio propio habrá desastre. La Biblia dice que por un lado hay recompensas si las cierro, pero si lo dejo abierto, por el otro lado hay desastre. Deuteronomio capítulo 6. Y lo que dice allí en ese capítulo es que Dios da bendición cuando obedecemos, pero que si lo desobedecemos habrá una consecuencia, y es maldición. Por ejemplo, cuando tú estás educando a tus hijos y están en la etapa de la curiosidad, todo a la boca. En esa etapa tú te esfuerzas por asegurarles a ellos que cuando no tocan ciertas cosas ellos vivirán tranquilos. Por ejemplo, si no tocan el fuego, si no tocan las tomas eléctricas, ellos vivirán felices. Pero si las tocan, hay una consecuencia. ¿Y cuál es? Una quemadura, un daño, un problema. Así Dios nos está diciendo: hijos, cada vez que ustedes me obedecen, ustedes viven mis promesas, mis bendiciones. Pero hijo, el día que tú me desobedezcas, ahí tienes la consecuencia. Ese es el segundo principio. Voy a recurrir a un ejemplo de la historia bíblica, a ver si ustedes recuerdan quiénes son ellos. Muéstrame el video. Y él le dijo: ¿qué has hecho? Génesis 4:8. Dice este versículo: Caín habló. ¿Pero cómo habló? Dice que llegó a atacar a su hermano y lo mató. Él no tenía puerta en ¿qué? Conversaciones. Habló uno no habla suavemente y termina asesinando. ¿Cómo debió ser la manera de Caín hablar? Por supuesto que dejó subir la ira. Se enardeció de tal manera que ya se salió de control. La Biblia nos está diciendo que no tener puerta aquí, en la boca, en las palabras y en las conversaciones, puede traernos el estropicio. ¿Cuántos matrimonios se hubieran podido salvar si hubieran cuidado esto? De herir, de lastimar, de ofender o de denigrar. Otro ejemplo de la historia bíblica, a ver si recuerdan quién es este hombre. Me mandó llamar. Josías. ¿Quién es la mujer que vive en la casa que está frente a mi terraza? Una joven muy bella. Es más fácil de descubrir quién es.
Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 2 y 3 dice: y una tarde al levantarse David de la cama comenzó a pasearse por la azotea y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando y era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era ella. No fueron las palabras. ¿Dónde no puso puerta David? En los ojos. Dos ejemplos grandísimos. Caín, que no tenía puerta en la boca, pero David, que no tenía puerta en lo que ve. Y los dos, en un contexto familiar, trajeron el desastre, la muerte y el asesinato de un hermano. Qué desastre para la familia. Pero el otro, la traición a su esposa, trajo la maldición a sus hijos. Los dos trajeron un terrible desastre y la Biblia nos está mostrando que los dos fue un problema de no tener puerta, no tener dominio propio. Ahora voy a hablar de un teólogo estadounidense del siglo XX, el doctor Jerry Bright. Aquí tienen una fotografía de él. Él ya falleció en el año 2016, pero uno de sus libros extraordinarios que a mí me gustó leer, bueno, hay dos que me encantan de él. Uno se llama En pos de la santidad, se los recomiendo, y este otro, Pecados respetables, también es extraordinario. Y es extraordinario leerlo a él porque es un teólogo. Entonces como que no habla emocionalmente, sino que habla profundamente de las escrituras. En este libro, Pecados respetables, este teólogo de Texas dice: ciertamente las batallas más nobles se ganan o se pierden por la disposición de nosotros mismos. El primer estallido de ira resultó en el asesinato de un hermano, y la falta de vigilancia de un rey sobre su lujuria resultó en el desastroso adulterio. Esos ejemplos que he traído hoy son del libro de Jerry Bright. Uno Caín y el otro el rey David. Y Jerry Bright, este teólogo, tiene totalmente la razón. Cuando nosotros no tenemos puerta en boca, o puerta en ojos, puerta en las emociones, puerta en nuestros sueños, cuando no le ponemos normas a la ciudad interna, a esta gran metrópoli que llevamos por dentro, si no le ponemos reglas y control, terminará en un desastre. Mira este mapa. Hay como 4 Hazor en la Biblia, y esta es la más común, la que queda cerca a Samaria, pero de la que les quiero hablar, de esta ciudad que está en Jeremías. Puedes ir al libro de los Jeremías en su capítulo 49. Esa Hazor no queda allí en Israel. Esa Hazor de la que menciona Jeremías queda en la península arábiga. Y mira lo que dice Jeremías a esa ciudad en el capítulo 49. Huyan, habitantes de Hazor, escapen ya y escóndanse en lo más profundo de la tierra, afirma el Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, maquina planes contra ustedes. Contra ustedes ha diseñado un plan. Vamos, ataquen a esa nación indolente que vive confiada, nación que no tiene puertas ni cerrojos y vive muy aislada, afirma el Señor. Qué ejemplo tan tremendo que Dios nos dio a través de Jeremías, que tú y yo tenemos un enemigo. El de ellos se llamaba Nabucodonosor. El de nosotros, yo no sé qué demonio salió de ti antes de venir a la iglesia. El demonio de una enfermedad, el demonio de la ira, del adulterio, de los divorcios. Yo no sé qué demonio salió, pero tú tienes un enemigo que quiere regresar. La maldición de la ruina, la maldición de la amargura, la maldición de los miedos. Yo no sé cómo se llama tu enemigo. El de esa Hazor se llamaba Nabucodonosor. Y el Señor dice: como vives aislada, no tienes comunión en la iglesia, no tienes sujeción en un discipulado, como tú vives solo y además no tienes, que no tenía esa ciudad, no tienes puertas, vas a ser pan comido. Va a volver con 7 peores. Te va a destruir, dice Dios. Esa Hazor es de la península arábiga. Es una ciudad árabe en medio del desierto. Efectivamente, como lo describió Jeremías, así pasó. Se cumplió años después esa profecía y Nabucodonosor la conquistó. El enemigo
está detrás de nosotros y como empezamos en Mateo 12, si no hay puerta allí, el enemigo va a entrar. Pero la sentencia y la advertencia de nuestro Dios viene con 7 peores. Y tu estado va a ser peor que antes de llegar a la iglesia, que antes de ponerte en las manos del Señor. Hay que poner hoy puerta al enemigo y a Jesús abrírsela de par en par. No ser más rogados con Dios nuestro Señor. No solamente Jeremías, abunda la evidencia bíblica. Voy a ir a Pedro, primera de Pedro 5:8. Dice así: practiquen el dominio propio. ¿El dominio propio se practica? Sí, con películas, con las redes sociales. Tú empiezas a hacer como en un gimnasio, se ejercita el cuerpo, los músculos, las piernas, los brazos. El Señor dice que así el dominio propio, con pequeñas decisiones. Al no ver esa imagen en las redes, al no verte en la plataforma virtual esa película, y empiezas a practicarlo y a practicarlo en la calle cuando ponemos disciplina en nuestras miradas. Dice que el dominio propio se practica. Y manténganse alerta, pues su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo y puertas, el enemigo y dominio propio. ¿Ves otra vez la revelación de Dios? Lo mismo que Mateo, lo mismo que Jeremías. Ahora Dios usa a Pedro el apóstol y dice: explíquele a mis hijos que el enemigo está esperando las fallas en el dominio propio, es decir, que quiten las puertas. Y si quitan las puertas, su adversario el diablo, como león devorador, va a entrar. Voy para el último principio. El último principio de la enseñanza de hoy está en Juan capítulo 10 verso 9. Dice así: yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que soy yo, dijo Jesús, será salvos. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El último principio es que Cristo es la puerta que yo necesito. Jesús afirmó y dijo: yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir eso? Te lo voy a explicar mejor con Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Vuélvelo a leer: el fruto del Espíritu. Y está con mayúscula espíritu. O sea, no habla de tu espíritu. Cuando está en mayúscula se refiere a ¿cuál espíritu? Al Espíritu Santo de Dios. Dice que el fruto suyo es el dominio propio. No el fruto de mi gran esfuerzo, de mi autocontrol. No. Dice que para yo tener dominio propio, debo tener el Espíritu Santo. Ahora entendemos Juan capítulo 10, cuando Jesús dijo: yo soy esa puerta. O sea que ninguno de nosotros podemos tener absoluto dominio propio si no tengo a Jesús. Exacto. Si yo no tengo a Jesús, yo no puedo tener dominio propio. Dios ha hecho el favor, te ha hecho el favor a ti y a mí de venir para que no terminemos el año con una decepción adentro, sino para que vuelvas, recuperes tu primer amor. Vuelvas a la inocencia con tu Dios. Vuelvas a disfrutar de esas cenas, porque tal vez ya hace rato no pasas aquí a dar testimonio, a contar las maravillas y la gracia de Dios que sí empezó a manifestarse la primera vez que llegaste a una iglesia. La primera vez que te entregaste a Jesús, con toda inocencia te abriste para servirle sin límite. Señor, soy barro y tú el alfarero. Haz con esta vasija lo que deseas. Y nos dispusimos para lo que hubiera que hacer en la obra del Señor. Pero hoy regresó el enemigo. Frustración, amargura, malicia,
envidia, incredulidad, enfermedades antiguas. Está respirándote otra vez el enemigo, ese Nabucodonosor te está amenazando. Y es la oportunidad de Dios, como me sucedió en el segundo año de mi cristianismo. Me invitaron a dar testimonio con Paul, un amigo que también he contado de él, que me llevó a la casa de las señoras que me predicaron. A Paul y a mí nos invitaron a un colegio que queda sobre la calle 80. Y allí nos invitaron a dar nuestro testimonio. Los grados desde 9º, 10º, 11. Después con los padres de familia y con la planta de profesores. El rector, la rectora era en ese momento una señora. Nos dispuso esa oportunidad grandiosa. Y durante una de esas reuniones, una de las profesoras, Dios le hizo un inmenso favor. Dios la ayudó. Porque durante la exposición que estábamos haciendo de nuestras vidas y de la Biblia, cómo Cristo había cambiado nuestro ser, esa señora empezó a sentirse muy incómoda. Le faltaba como el aire y ella se paraba y ella se sentaba y ella no sabía hacia dónde ir, estaba muy incómoda. Y era un favor que Dios le estaba dando a ella, haciéndole sentir esa incomodidad. Al final de la reunión ella se me acerca entre preocupada y también disgustada, incómoda por cómo se estaba sintiendo, y me dice: yo necesito hablar con usted porque cuando usted empezó a hablar fue que me empecé a sentir mal. Necesito que hablemos. Bueno, está bien. Ella me llevó al lugar donde se reunían los profesores y allá estaba el baño y dijo que aquí en el baño. Y yo le dije: no, yo hasta allá no quiero ir. Le ruego, por favor. Y Paul estaba ocupado en otra parte, yo estaba solo con ella. Yo no quiero entrar, señora. Y ella me empujó y cerró la puerta. Yo me preocupé, dije: esta señora está demente, ¿qué querrá esta señora? Y empezó a desabrocharse la blusa. Y yo dije: no puede ser, tengo que sacar mi fuerza de Hulk, derribar esta puerta, tengo que salir de aquí. Pues lo que ella quería era mostrarme un medallón que le había regalado a un familiar, se lo había enviado desde Brasil, y que en ese momento le estaba ardiendo, como si la estuviera quemando. Pero ese medallón tenía una cruz, un crucifijo a Cristo allí. Ella imaginaba que era de Dios, pero alrededor, después que lo vi al detalle, después se lo arranqué y después lo vi al detalle, alrededor tenía un poco de símbolos de esoterismo y brujería. Era como una trampa ese crucifijo, porque alrededor le ponen un montón de cosas horribles y tenebrosas. Y la señora en ese momento descansó, se le quitó todo el malestar que ella tenía, pero luego la confesión de ella me dejó pasmado y fue una lección que no se me olvida. Y es que ella era cristiana. Yo quedé asombrado. Una cristiana, pero sin puerta. Yo no sé si es porque tus sentimientos han sido atacados por alguien que tú amas mucho, como el caso de esa profesora, un familiar, y le dio pena, o yo no sé, cariño, recibirle el obsequio, y no lo examinó y no tuvo cuidado, y ahora eso estaba consagrado a la brujería, le estaba haciendo daño. Yo no sé si tú seas por afecto o por qué dejaste tu casa, tu vida, tu ciudad sin puerta, y ahora estás viviendo lo que Dios no quiere que tú vivieras. La vida que Dios no quiere que tú vivas, la estás viviendo. Pero te hizo un favor el Señor, y fue traerte hoy a estas preciosas carpas, para que hoy cierres la puerta y te metas con el Señor, como le dijo a través de Isaías, o como luego lo dijo Jesús en Mateo 6: pueblo mío, entra a tu habitación y cierra las puertas.